Bien, bien Jorge, bien Fabio, ahí está. A ver este grupo, Clarice, Kevin, Eduardo, Maximiliano. Ya, a ver chicos, bien, empezamos con esta clase virtual con respecto al curso de trigonometría y vamos a desarrollar el tema de razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Ya? Razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Bien, cuando decimos ángulos en posición normal, estamos hablando de que, ¿cuándo es un ángulo en posición normal? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuándo decimos que un ángulo está en posición normal? Cuando el lado inicial empieza desde el eje X positivo, ¿ya? El lado inicial empieza desde el eje X positivo. Bien, vamos a ver algunas partes teóricas sobre el sistema de coordenadas rectangulares. Ahí está, ustedes ya pueden observar aquí en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, en el primer cuadrante, ahí está, el eje X es positivo y el eje Y es positivo. Ambos son positivos. En el segundo cuadrante, el eje X es negativo y el eje Y es positivo. En el tercer cuadrante, el eje X es negativo y el eje Y es negativo. Y en el cuarto cuadrante, el eje X es positivo y en el eje Y es negativo. Esto de aquí ustedes ya lo conocen por plano cartesiano, ¿no? Plano cartesiano. Bien. Esto de aquí, decimos, del gráfico diremos que las razones trigonométricas para un ángulo en posición normal, los cuales son independientes del sentido de giro o el número de vueltas que pudiera realizar. Siempre cuando nosotros vamos a poner un eje, un triángulo rectángulo, siempre tiene que estar apegado ¿a quién? Estar apegado al eje X. Siempre tiene que estar apegado al eje X. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy aquí en el primer cuadrante, el triángulo rectángulo tengo que trazar así, apegado ¿a quién? Al eje X. Este sería mi triángulo rectángulo. Si estoy en el tercer cuadrante, ahí está. ¿Qué sería el eje? El eje sería, a ver, el triángulo rectángulo estaría pegado al eje X. Ahí es. Este sería mi triángulo rectángulo. Si estoy en el cuarto cuadrante, trazo el vector y llevarlo para el triángulo rectángulo, lo trabajo con el eje X. Esto es acá sería. ¿Ya? Entonces, siempre es apegado el triángulo rectángulo apegado al eje X. Bien. Entonces, de esta forma, ustedes tienen que saber pues las razones trigonométricas, cómo se hallaba el seno, cómo se hallaba el coseno, la tangente, la cotangente, secante y cosecante. ¿Ya? Otro punto importante que debemos tomar en cuenta es con respecto a los signos. ¿Ya? En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Correcto? En el segundo cuadrante, ¿quiénes son positivos? Solo el seno y la cosecante. ¿Seno y cosecante qué son? ¿Son recíprocos o complementarios? A ver, el seno y la cosecante ¿qué son? ¿Recíprocos o complementarios? ¿Complementarios? No, cuando hablamos de complementarios simplemente se agregaba la razón trigonométrica coseno. Seno, su complementario es el coseno. Pero acá estamos hablando del seno y cosecante. Entonces, son recíprocos. Recíproco de la tangente es la cotangente. Del coseno es la secante. ¿Ya está? Entonces, en el segundo cuadrante, ¿quiénes son positivos? Son
solamente el seno y la cosecante. ¿Y el resto qué son? Negativos. ¿Quiénes son positivos en el tercer cuadrante? La tangente y la cotangente. El resto son negativos. ¿Quiénes son positivos en el cuarto cuadrante? El coseno y la secante son solo positivos. El resto que son negativos. ¿Ya? Bien, entonces, aquí ustedes pueden verificar pues los signos, ¿no? El seno en el primero, en el segundo, tercero y cuarto. Pero no es necesario aprenderse esta tabla, solamente aprenderse esto de acá. ¿Ya? Muy bien, en la práctica ya vamos a ir memorizando, ¿no? Aprendiendo los signos, ¿no? En cada cuadrante. Bien, entonces vamos a desarrollar este primer problema. A ver qué nos dice. Del gráfico, calcular E, que viene a ser raíz de 5 por la secante de beta, más 4 por la cotangente de beta. Primero, hay que ver si el ángulo beta está en posición normal. ¿Está en posición normal el beta? El ángulo Sí, beta profe. es normal, sí, ¿no? ¿Por qué? A Sí, ver, ¿por qué? porque parte de la recta X positiva. Exacto, porque parte del eje X positivo, ¿sí o no? Este es el eje X positivo. Entonces, aquí está partiendo, este sería su lado inicial. Su lado inicial está en el eje X positivo. Ahí está. Muy bien. Y bueno, terminando en el cuarto cuadrante. Ahí está. Termina en el cuarto cuadrante. Muy bien, entonces el triángulo rectángulo que yo debo formar sería siempre apegado al eje X. Ahí está, lo estamos apegando al eje X. Eso es. Ahí está, apegado al eje X. Bien, entonces de aquí vamos a desarrollar, vamos a ver este 1. Este 1 es una distancia en cuánto, a ver, ¿en el eje X o en el eje Y? Esta es una distancia, esto es X y esto es Y, ¿sí o no? Esto es X y esto es Y. 1 como distancia en X sería esto, ¿no? Esto es 1, ¿correcto? 1. Y este menos 2, bueno, estaría por abajo del eje Y, ¿correcto? Ahí está. Esto es menos 2. Menos 2. Pero chicos, como distancia, ¿cuánto es esto como distancia? Aquí está el 0. Como distancia, ¿cuánto es esto? Como distancia siempre es un valor positivo, sería 2, ¿sí o no? Como distancia es 2. Entonces, ¿esto de aquí cuánto es? 2 también, ¿sí o no? Eso sería 2. Chicos, esto de aquí como distancia, ¿cuánto es? Como distancia, ¿cuánto es? Ahí está, me está indicando. ¿Cuánto es? 1. Es 1, ¿sí o no? Es 1. Ahí está, es 1. Muy bien, entonces este cateto vale 1, este cateto vale 2. ¿Y cuánto sería la hipotenusa? ¿Cuánto es la hipotenusa? ¿Cómo hallo la hipotenusa? Pitágoras, pues, Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? Es igual a 2 al 2 al cuadrado más cuadrado, 2 al 1 cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? más 2. Ahí está. ¿Cuánto es? 4 más 1, 5. Y este cuadrado pasa como una raíz cuadrada. Sería raíz de 5. raíz de 5. Raíz de 5. Muy bien. M vale raíz de 5. M vale raíz de 5. Ahí está. Raíz de 5. Muy bien. Entonces, ahora ya puedo hallar lo que aquí, el valor de E dice que viene a ser igual a ¿cuánto? A raíz de 5 por la secante de beta. Secante de beta. Chicos, ¿cuánto es la secante de beta? Aquí en este triángulo, secante de beta, ¿cómo se llama la secante? Hipotenusa, ¿sobre quién? Hipotenusa cateto adyacente. Sobre cateto adyacente, ¿sí o no? Cateto adyacente. Entonces sería solamente
Raíz de 5, ¿sí o no? A ver, vamos a ponerlo, raíz de 5 sobre 1. Pero chicos, ¿qué signo tiene? La secante en el cuarto, vamos en el cuarto cuadrante, la secante en el cuarto cuadrante, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? La secante en el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante son todos son positivos. Segundo cuadrante, ¿quiénes son positivos? Solamente La cosecante. la Sí, es cosecante. positivo. Ahí está. Todos estos dos son positivos. En el tercer cuadrante, ¿quiénes son positivos? Solamente la tangente y la cotangente, ¿no? Ahí está. Y en el cuarto cuadrante es el coseno Y secante. y la secante, ¿no? Disculpen aquí, la secante. Muy bien. Estos dos son positivos. Muy bien, entonces, ¿qué decimos? La secante en el cuarto cuadrante, ¿qué es? Positivo, entonces tiene que salir positivo. Muy bien. Más 4 cotangente de beta. ¿Cuánto es la cotangente de beta? A ver, cotangente, ¿cómo hallo la cotangente? A ver, aquí, esto es beta. Ojo, esto es beta. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Creo. Este sería beta. Esto es beta. ¿Correcto? Porque está en posición normal. Sería cotangente, cateto, ¿qué? No, cateto sobre hipotenusa. Adyacente sobre cateto opuesto. Adyacente sobre opuesto, ¿sí o no? ¿Quién es el adyacente? A ver, ¿quién es el adyacente? 1. El adyacente es 1, ¿sí o no? 1 es el adyacente. Ahí está. Entonces acá vamos a poner 1 sobre ¿cuánto? Sobre Sobre el 2. opuesto. ¿Cuánto es el opuesto? 2, ¿no? 2. Ahí es. Pero no se olviden del signo. Estamos hablando de la cotangente. Cotangente en el cuarto cuadrante, ¿qué es? Negativo. Cotangente en el cuarto cuadrante es negativo. Muy bien. Entonces aquí podemos desarrollar, el signo va a ser importante, ¿ya? Raíz de 5 por raíz de 5, 5. 5. Más por menos, menos, sacamos mitad. Mitad y mitad, ¿cuánto es? 2. Entonces, ¿cuánto sería el valor de 3. La C. 3? La C, ¿no? Muy bien. 3. Muy bien. Continuamos, a ver, continuamos. A ver, pregunta 2. Del gráfico calcular la tangente de teta. ¿Ya? Tangente de teta. Teta está en posición normal. Y está en posición normal, ¿no? Ahí está. Parte desde el eje X positivo. Entonces está en posición normal. Entonces esto de aquí, ¿cuánto es? Es tita. Ahí está. Tita, el ángulo tita. Muy bien. Entonces me piden hallar la tangente de tita. Estoy aquí en el cuarto cuadrante. Tener en cuenta eso, en el cuarto cuadrante. Ahí está. Muy bien. Como me dice que ABCD es un cuadrado, ahí está, es un cuadrado. Chicos, esto es X y esto es Y. ¿Cuánto sería esta distancia? Esta distancia, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es esta distancia? ¿Cuánto es esta distancia que estoy señalando de azul? 2. 2, ¿verdad? 2 en X, pues 2 en X, esta distancia es 2. ¿Cuánto es en Y? ¿Cuánto sería esta distancia entonces? 2. 2 también, ¿sí o no? Esta distancia es 2. Esta distancia es 2. Ahí está.
A ver. Ahí está, 2. Muy bien. Entonces, como todo es un cuadrado, ¿qué más digo? A ver, esto de aquí, para el -1, 2, esta distancia es X y este es Y. Este de aquí, ¿cuánto es esta distancia? -1. Es 1. -1, ¿sí o no? Pero como hablo de distancia sería 1. ¿Por qué este negativo? Porque estoy en el eje X negativo, ¿sí o no? Pero como distancia es 1. Pues entonces yo ya puedo saber cuánto sería esta distancia de acá. ¿Cuánto es esa distancia de aquí hasta acá? 3, ¿sí o no? 1 más 2 es 3. Como es un cuadrado, esta distancia también, ¿cuánto tiene que valer de aquí hasta abajo? 3. 3, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto es esta distancia? 1. 1, muy bien. 1. 1, ¿sí o no? Entonces, lo que me interesa aquí, sería este triángulo nada más. Este es el triángulo que me interesa. Porque aquí yo voy a hallar la tangente de θ. ¿Y cómo se halla la tangente de θ ahí? Opuesto sobre adyacente. Exacto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la tangente, decimos, la tangente de θ es el cateto opuesto a θ es 1 y el cateto adyacente es 2, 1/2. Pero no se olviden de los signos. Estoy en el Negativo porque está en cuarto el cuarto cuadrante, cuadrante. la tangente es negativo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la tangente de θ? Menos 0,5, ¿sí o no? La mitad de 1, ¿cuánto es? 0,5. Esa es la respuesta. Respuesta, sí. Ahí. Muy bien. Ahí está. A ver, ¿están tomando apunte? ¿Me avisan para continuar? A ver, ¿puedo continuar? Sí, profe. Ya, Claro, profe. ya, muy bien. A ver, continuamos. Problema 3. A ver aquí. Me dice que el seno de alfa es igual a -2/3. Y alfa pertenece al tercer cuadrante. Calcularé que viene a ser igual a la raíz de 5 multiplicado por la tangente de alfa más la secante de alfa. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces decimos acá, vamos a ubicar este seno de alfa, que es -2/3, en el tercer cuadrante. A ver, vamos a graficar. Graficamos. Ponemos, a ver, en el tercer cuadrante estaría dado así de esta forma. Ahí está. Estos son los ejes. El eje X y el eje Y. Eso es. ¿Ya? A ver, vamos a ubicar como estoy en el tercer cuadrante, como va a estar en el tercer cuadrante, estaría dado de esta forma. Ahí está. Este sería el tercer cuadrante. ¿Ya? Tercer cuadrante. Como está en posición normal, ¿qué quiere decir? Que estoy aquí. ¿De quién está en posición normal? Está en posición normal el alfa. Ahí está, alfa. Bien, entonces, como siempre tengo que poner un triángulo rectángulo, ¿en dónde? Tengo que llevarlo al eje X, ¿sí o no? Al eje X. Entonces estaría dado de esta forma. Ahí está. Este sería el triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Este ángulo de acá, ¿quién es? ¿Quién sería este ángulo? Es el alfa.
porque está en posición normal. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí vamos a ubicar esto de acá. Vamos a ubicar. Dice, el seno de alfa es menos 2/3. ¿Cómo se halla el seno? Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí o no? Sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a decir? La hipotenusa es 3 y el cateto opuesto es 2. Hipotenusa es 3 y el cateto opuesto, mira, menos 2. ¿Por qué negativo? Porque está en el eje X negativo, ¿sí o no? Ahí está, entonces este punto es menos 2. Pero como distancia, ¿cuánto sería esta distancia? ¿Cuánto es esta distancia? 2. A ver, aquí creo que a ver. El cateto opuesto de alfa, ¿sí o no? Es menos 2. Cateto opuesto, ¿quién es el cateto opuesto? Es esto, pues esta distancia. Y también estoy en el eje Y negativo, ¿no? En el eje Y negativo, menos 2. Como distancia, ¿cuánto es? Como distancia es 2, ¿verdad? 2. Ahí está. A ver, ¿y cuánto vale esta distancia? 3. Esta distancia, ¿cuánto es? Desconozco, ¿verdad? Pero puedo hallarlo. Pitágoras. Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Entonces digo m al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es igual a ¿cuánto? A 3 al cuadrado. Raíz de 13. Raíz de 13. Sí. ¿Será raíz de 13? M al cuadrado. Esto es 9. Y esto es Raíz de 4. 5, Pasa profe. restándose. Raíz de 5, ¿no? M Raíz de sería 5. raíz de 5. Raíz de 5. Muy bien, raíz de 5. Entonces este m vale raíz de 5. Ahí está. Raíz de 5. Listo. Ya completamos el cuadrado. Ahora sí podemos resolverlo. Que viene a ser igual a la raíz de 5 multiplicado por la tangente. Tangente de alfa más la secante de alfa. Ahí está. Entonces, E es igual a la raíz de 5 más. ¿Cuánto es la tangente de alfa? ¿Cuánto es la tangente de alfa? Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es 3 sobre menos 2. 2 sobre raíz de 5. 5, ¿sí o no? 2 sobre raíz de 5. Pero no se olviden los signos. Tangente en el tercer cuadrante. Estamos en el tercer Positivo. cuadrante que es positivo, ¿no? Positivo, ya está, positivo. Más la secante. Secante en el tercer cuadrante, ¿qué es? Secante en el tercer cuadrante. Negativo. 3 sobre raíz de 5. Negativo, ¿sí o no? Negativo, ahí está. Pero la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. 3 sobre raíz de 5. Muy bien, Clarice. 3 sobre raíz de 5. Muy bien. Listo. Entonces, el valor de E viene a ser igual a la raíz de 5 multiplicado por ¿cuánto? Esto de aquí es homogéneo, ¿no? Sería 2 menos 3. ¿Cuánto es 2 menos 3? Menos 1. Menos 1 sobre raíz de 5. Raíz de 5. Listo. Entonces, ¿quién se va? Raíz de 5 y raíz de 5. Por lo tanto, el valor de E, esto es igual a menos 1, ¿no? Menos 1. Muy bien. Menos 1. Listo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, dudas que hayan tenido? No, profe, fácil. Ya. Muy bien. No es de cariño, profe, está fácil. Ahí está. Continuamos entonces. Problema 4. Problema 4. Indicar el signo de cada expresión. Indicar el signo de cada expresión. A ver, seno de 100, coseno de 200, tangente de 190 y cotangente de 320. A ver aquí. Primero, a ver, para el primero. ¿Qué signo va a tener el seno de 100?
Seno de 100, ¿en qué cuadrante va a caer? A ver. En el segundo. El seno de 100 está cayendo en el segundo cuadrante, ¿sí o no? En el segundo cuadrante. Está entre 90 y... Aquí está 90. Ahí está. 90. Aquí está 180. 270. Y 3, bueno, aquí parte del 0 y acá está también 360, ¿verdad? Eso es. 100 está en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, ¿el seno qué es? ¿Positivo, sí o no? Positivo, muy bien. Y el 200, ¿en qué cuadrante va a caer? 200. Tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Entonces vamos a decir el coseno en el tercer cuadrante, ¿qué es? Negativo. Negativo, ¿sí o no? Porque aquí, ¿quiénes son positivos? Solamente la tangente y la cotangente son positivos, ¿verdad? Aquí, ¿quiénes son positivos? Es el coseno y la secante. Y la secante son positivos. Aquí todo, ¿no? Todos son positivos. Y aquí, ¿quiénes son positivos? Solamente el seno y la cosecante. Eso es. ¿Ya? Recordando eso. Muy bien, entonces el coseno en el tercer cuadrante es negativo, ¿no? Negativo. Ahí está, negativo. Entonces, ¿qué decimos? Más por menos es menos. Ahí está, mi respuesta negativa. A ver, para el segundo. A ver, Maximiliano, para el segundo cuadrante. A ver, segundo punto. 190, ¿en qué cuadrante está? Maximiliano. Active su audio. 190, ¿en qué cuadrante está? En, Este es primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, de acá abajo tercer cuadrante, y aquí está en el cuarto cuadrante. tercer cuadrante, bro. Tercer cuadrante, muy bien, tercer cuadrante. ¿Y la tangente en el tercer cuadrante qué es? Tangente en el tercer cuadrante ¿qué es? Profesor, es la B, creo. Positivo, ¿no? Positivo. Positivo, sigue Maximiliano. Positivo. La cotangente 320, 320 está en el Cuarto cuadrante. cuarto cuadrante. La cotangente en el cuarto cuadrante es negativo, ¿no? Negativo. Negativo, muy bien. Y más por menos, menos. ¿Ya? Muy bien. A ver, Agustín, tercer punto. 200, ¿en qué cuadrante está 200? En el tercero, profe. En el tercer cuadrante, ¿la secante qué es? Negativo. Negativo, muy bien. El 350. Bueno, se va a cortar y van a volver a ingresar, ¿ya? 350 está en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ¿la cosecante qué es? Negativo. Negativo. Y menos por menos,